Aparte del culto acerca de la persona de Jesús, decimos que nuestros cultos son cristocéntricos. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Cristo es el centro de la reunión. En Cristo nos basamos, en el nombre del Señor nos basamos para poder congregarnos y para poder proclamando, para poder dar esa noticia, ese evangelio, que es una buena noticia, acerca de salvación a todas las personas. Y yo me acordaba, y quiero presentaros este ejemplo como introducción, ¿qué os pareciese ahora mismo a cada uno de ustedes si yo presentara una persona, se subiese aquí conmigo y nos dijera esta persona: yo he estado con Jesús, yo. No hablo de un amigo mío, un servidor. Ha podido estar con Jesús. Además, ese Jesús que vosotros podéis hablar, yo he estado no un día ni dos, ni un año ni dos. Además, he estado 3 años con Jesús, de primera mano. Ese Jesús que vosotros habléis de él, le he visto con mis ojos, oído con mis oídos, como él caminó conmigo, comió conmigo, le vi dormir, le vi reír, le vi llorar, lo vi estar cansado, le vi estar preocupado, le vi estar agotado, le vi estar triste, le vi llorar. Además, tuve el privilegio de dejar mis quehaceres, de dejar mis trabajos, de dejar todas las actividades que yo tenía y decidir libremente irme con él, sin que nadie me presionara, sino que cuando le vi, cuando le oí, dije: tú para mí eres lo primero, y le seguí. Y además tuve 3 años, como he dicho antes. Además tuve el privilegio de ser uno de los 12 hombres que decidieron seguir a Jesús, y dentro de los 12 yo soy uno de ellos. Y además nos dice la palabra del Señor que no solamente de los 12, sino que fui del círculo íntimo. ¿Y eso qué es? Quise estar con él cuando más lo necesitaba. Y cuando más lo necesitaba, nos dice la palabra de Dios que había 3, que tuvimos el privilegio de estar con él más íntimamente. Y cosas que pude ver con mis ojos y con mis oídos, estuvimos esos 3. Pedro, mi hermano Jacobo y Juan. Y además me estoy dando la oportunidad de poder hablar de mi maestro, de Jesús. Y él, Juan, que es lo que vamos a hablar, escribió el Evangelio de Juan. Y además escribí una carta, segunda y tercera carta de Juan. Y además cuando fui desterrado en una isla de Patmos, escribí la carta, el libro de Apocalipsis. Y la tenemos reflejada en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, no hablamos de un cuento de Caperucita Roja. No hablamos de una fábula. No hablamos de un libro religioso. No hablamos de un libro cualquiera, sino que hablamos la palabra de Dios. Y si queremos como Dios habla hoy, tenemos que conocer su palabra. No hay otra, No hay otra. Empaparnos bien acerca de la palabra de Dios. Y la primera carta del apóstol Juan, en el versículo 1, empezando la carta, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso testificamos. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, porque si no un servidor no se subiría aquí, le pedimos al Señor su poder para poder proclamar la palabra de Dios. Yo quiero hacer algunas enseñanzas que si estuviera aquí el apóstol Juan sacado de él, continuamos enfatizando.
Lo mismo. Y no queremos cambiar. No queremos cambiar. Queremos decir las verdades de la palabra de Dios. Y Juan, que estuvo con él, como hemos explicado, tiene enseñanzas para nosotros y continuamos 20 siglos después, 2000 años después, proclamando lo que vemos en la palabra de Dios. Un servidor no va a predicar aquí mis ideas, Aquí no venimos para dar mis ideas o mis pareceres, sino que aquí, como yo digo, con temor y temblor, cada vez que hables la palabra, ojo, con tus opiniones. Ojo con tus opiniones, sino basado en la palabra de Dios, que es lo que queremos siempre. Hay 4 enseñanzas del apóstol Juan, en el cual quisiera hablar en esta mañana. La primera enseñanza que encontramos en el Evangelio de Juan, y Juan quiere que lo aprendamos, la enseñemos. Nada más comenzar, el Juan quiere reflejar, claro, él, como discípulo, que Jesús no es un hombre más. Que nos lo dicen, hoy me lo decían, también esta mañana. Bueno, Jesús, esta mañana en el tanatorio una persona me decía, bueno, Jesús es verdad, un gran hombre. Y ya está. No, un hombre, ya está. Sí, un hombre bueno. Un hombre que dejó muchas cosas, ¿vale? Juan empieza el Evangelio desde el minuto 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas en Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, aquí Juan, nada más que comenzar el Evangelio, va al grano, va al meollo, va al centro. No empieza a especular acerca de la persona de Jesús, sino que él quiere enfatizar, quiere enseñar, que nos quede bien claro para todos nosotros, que continuemos diciendo que Jesús es Dios. ¿Cómo? Sí, Jesús es Dios. Le cuesta a las personas. Y aquí, en el principio, era el verbo logos, la palabra griega, ¿verdad? Una expresión que da fuerte de la fuente de creación, de creador, lo que vemos en el Génesis, y Dios creó los cielos y la tierra, sí, al mismo nivel, al mismo listón, no por debajo, sino igual que Dios. Y Juan, el escritor, ¿verdad?, le llama Hijo de Dios. El Dios hecho carne, el Dios que habitó entre nosotros. Y dice el versículo 14, que se hacía referencia, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y quién es Juan para atreverse a decir esto? Juan no era un extranjero. Juan no era un conocido. Juan no era una persona que le habían dicho, sino que él, como hemos dicho en la introducción, conocía con él después de convivir todos los días durante más de 3 años. Y quiere dejar claro, ¿verdad?, de que él, como judío también, conocedor de la ley de Moisés, conocedor de toda la Torá, de todo el que había sido instruido, él es Dios. Y dice que aquel verbo fue hecho carne. Él no quiere que olvidemos, continuemos, enseñemos y afirmemos acerca de la deidad, acerca de que Jesús es Dios, que Él es el Mesías, habitó entre nosotros. Se hizo persona, se hizo hombre. Tus problemas, tus pensamientos, tus dificultades, tus cargas, todo aquello que no te hace dormir muchas veces, todo aquello que tu mente tiene ahí, el Señor las conoce. El Señor las conoce. De cuando te ves solo, de cuando te ves incomprendido, de cuando ves que nadie realmente puede conocer tus pensamientos, Él te conoce. Él se preocupa
y Él te ofrece. Aquel verbo fue hecho carne y habitó. Aquí la idea es como un tabernáculo, como una tienda de campaña, ¿verdad? En el cual estaba desde el principio, ¿verdad? Que recordaba la presencia de Dios. Esa tienda de campaña, ese lugar, moró, habitó, tabernaculó, como nos decía esa palabra, tabernaculó, en tienda. Esa tienda, metafóricamente hablando, para habitar entre nosotros, no por encima, no por debajo, sino a nivel tuyo. Hemos visto cómo Juan quiere enfatizar acerca de la deidad de Jesús, pero también se nos decía acerca del amor de Jesús. Vivimos unos tiempos en los cuales el amor, por así decirlo, tanto el amor, está distorsionado. Porque queramos o no queramos, en nuestro es, yo te doy amor, pero ¿tú qué me das? Yo te ofrezco mi amor, pero tú no me das. Si tú no me sigues dando amor, que sepas que yo tampoco te lo doy. ¿Os suena? ¿Os suena? Tú me das, yo te doy. ¿O no? Tú dejas de darme amor, que sepas que ya no te quiero tanto. Además, cuando voy viendo tu egoísmo, cuando voy viendo pues todo aquello que tenemos innato, pues dejo de quererte, dejo de amarte. Antes sí me querías, ahora ya no me quieres tanto. El amor de Dios, el amor de la persona de Jesús es incondicional. No es si tú me das, yo te doy. Hemos hecho, y Salomón lo decía, digo, me estás tocando el mensaje. Juan 3:16. Yo me llevé una sorpresa cuando dije, bueno, el versículo que sabe, Juan 3:16, una persona salió y dice, yo no tengo ni idea de Juan 3:16. Nunca en mi vida lo he escuchado. Nunca. Y es normal, no lee la palabra de Dios. Yo quisiera que lo aprendiésemos. Yo quisiera que lo enseñase a vuestros hijos o a vuestros nietos. ¿Lo saben vuestros hijos, vuestros nietos, Juan 3:16? Yo sé que en la escuela dominical lo dan. ¿Lo saben? A lo mejor de lo que recitamos hay personas que no lo han escuchado. Incluso estos mensajes se están grabando y a lo mejor tampoco lo han escuchado. Y dice así, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te lo sabes? Os doy el encargo, que lo aprendáis. Así que cuando os vea otra vez os voy a decir si conocéis Juan 3:16. Pero no solamente conocerlo, sino meditarlo, memorizarlo y entenderlo. Se llama, ¿verdad?, el Evangelio en miniatura, este versículo solamente. ¿Es vigente para hoy? ¿Sirve para hoy este versículo? Durante generaciones hay personas que se han entregado al Señor oyendo este versículo. Hoy en día, en el siglo XXI, este versículo me dice algo a mí. A mí me conmueve. A mí me derrite en el sentido de que veo el amor de Jesús. Pero ese amor que fue y murió en la cruz, en la cruz, y dio su vida. Yo siempre me gusta porque a mí me hizo bien y no me importa repetirlo. ¿Tú qué harías si alguien muriese por ti? Piénsalo. Terebe decía allí en el hospital que fue una persona que tenía ganas de ver a un doctor y decirle, doctor, gracias porque me has salvado la vida. Si no es por usted, en la reanimación que me hizo, yo hubiese fallecido. Y es verdad. Llegó momentos en los cuales llegó a tiempo y le salvó la vida. Y esa mujer, después de tiempo, dice, tengo que ver a ese doctor, tengo que ver a ese médico para darle las gracias porque me salvó la vida. Oye, yo creo que no es poco, ¿no? Piénsalo. Piénsalo. Y nos dice aquí el versículo que Juan quiere reflejar el amor de Jesús acerca de lo que dice, porque de tal manera amó, un amor incondicional, un amor no egoísta, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. ¿Tú crees en el Señor? La palabra que más oigo es decir, yo creo en Dios. Perfectamente. Y ya está. No, yo creo en Dios más que tú. Perfecto. Y ya está. No solamente decir de boca que cree en Dios, sino creer en Él. Creer en Él como tu Salvador y Señor de tu vida. Es decir, que me condeno. Oh, ya empiezas con el tema. Una persona me decía, ya me estás metiendo miedo. ¿Yo? Sí, ya está otra vez con el miedo. ¿Qué miedo? Ya me está hablando del pecado. Ya me está hablando del infierno. Me lo decía con mucho cariño, tengo confianza. Ya me estás metiendo miedo. ¿Miedo? Te estoy hablando acerca de creer en Jesucristo como tu Salvador y Señor. Es ir y decirle a Jesús, Señor, sálvame, porque me siento pecador. No hay salvación sin perdón. No hay salvación sin el cual no le decimos al Señor que perdone nuestros pecados, mas tenga vida eterna. Una pregunta con todo mi cariño. Si murieses en estos momentos, ¿dónde irías? ¿Dónde irías? Cada uno que se lo haga su pregunta. Yo me la hice, yo me acuerdo. ¿Dónde iría ahora? Hemos venido de un tanatorio ahora, Y me decía una persona que conocía durante muchos años, hombre, yo no quisiera verte aquí, me gustaría verme mejor en una boda, en una fiesta. Sí, en un tanatorio tenés que vernos aquí. Y yo le decía, un tanatorio es la vida, entre el nacimiento y la muerte. Y en esta sala no sabemos quién puede estar. A lo mejor estamos algunos de nosotros, o en otra. Tiene seguridad de salvación, porque dice aquí el versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, hemos podido ver, Juan quiere enfatizar de que Jesús es Dios, no un hombre más. Juan quiere enfatizar del amor de Dios. Y también, en relación con esto, Juan quiere enfatizar acerca de que la persona de Jesús tiene poder para resucitar. ¿En cómo? Sí, en poder resucitar. Y vemos a primera mano, lo vamos a ver en Marcos capítulo 5, en el sentido de que él presenció algo que Juan lo escribe, ¿verdad? Y lo deja reflejado, aunque el Evangelio de Marcos, he procurado que todas las citas sean de Juan, pero bueno, el Evangelio de Marcos dice en el capítulo 5, versículo 35, mientras él, Jesús, aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. El que estamos hablando de Juan, de primera mano, los tres. Hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, versículo 38, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuando Jesús pronunció estas palabras, dice que se partían de risa y se burlaban de él.
Mas él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. De primera mano, ¿eh? Jesús va a ese lugar y ve pues lo que pasa. Una niña de 12 años. Eso es para morirse. Acaba de fallecer. Y sabían muy bien que se había muerto. Por eso se burlaban de Jesús. Conocían bien un cadáver. Y Jesús dice, no duerme. Y cuando se burlaban, dijo, mira, abre la puerta, dice el padre, la madre, los demás, hacer favor de salir. Venga, fuera. Y lo echó todo a la calle. Y se quedaron, padre, la madre, Pedro, Jacobo y Juan. Y Juan estaba allí y vio el cadáver de esa niña. Y Jesús dice, duerme. Niña, a ti te digo, levántate. Y Juan pudo ver cómo se levantó. Y volvió a vivir. ¿Lo crees? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Me puedes poner los pretextos que quieres, ¿vale? Dios te ha dejado la libertad de creer o no creer. Porque personas que vieron no creyeron. Y personas sí creyeron. Que se lo digan a su padre y a su madre, ¿eh? Que se lo diga a su padre y a su madre de lo que le había parecido a su niña, a su hija, de 12 años. Y Juan lo dejó así reflejado. En Juan capítulo 11 también vemos otro de los milagros, señales que vio Juan. Y dice así, ¿verdad? Bueno, vemos cómo muerte a Lázaro, se muere su amigo íntimo, ¿eh? ¿Tiene amigos íntimos? Dicen que los amigos con una mano sobran. A mí me dijo uno, si quieres saber quién es un amigo, ¿a quién llamaría a las 3 de la mañana? Cuando estás que no tiene a nadie, ¿a quién llamaría a las 3 de la mañana? Para decir, levántate y ven, pero ya. Ya. Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. De hecho, le apetecía a su casa. Él elegía, yo quiero estar en casa de mi amigo, necesito estar con Lázaro, Marta y María. Y le da un aviso. El aviso, ¿verdad? Que le dice, ¿verdad? Sus hermanas. Primero Marta ve y busca a Jesús y le dice, mi hermano se muere. El mensaje que le dan. Cuatro días Jesús en llegar. Y cuando entra en Betania, lo primero que le dice Marta, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo primero. Sigue avanzando, la hermana. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dos reproches. A buena hora, mangas verdes. ¿Os suena? A buena hora. 4 días. Recibiste el mensaje perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando no sabemos esperar? Nos desesperamos. La impaciencia que tanta falta me hace a mí. Y Jesús, en su soberanía, por supuesto, él sabía lo que iba a hacer y resucitó después de 4 días a su amigo Lázaro. El poder de la resurrección. Juan capítulo 20. Donde está Juan con otros, en el aposento,
Con miedo. ¿Con miedo? Sí, con miedo. No te asustes, querido hermano, querida hermana, tus miedos. No te asustes aquellas cosas que no entiendes. Eres humano, eres persona también, claro, claro que sí. Y cuando están en aquel lugar cerrado, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Me había escuchado muchas estas palabras, pero voy a seguir predicando de ellas. ¿Cómo te conoces? Y aquí no hay ningún sermón, aquí no hay ningún mensaje, aquí no hay ningún reproche, pero todavía seguir con miedo. ¿No da vergüenza todavía estar encerrado, muerto de miedo? Pues no. Y las palabras que dice: paz a vosotros. ¿Qué palabra, verdad? Paz. Esta palabra paz no quiere decir ausencia de guerra, dos conflictos bélicos. No tiene nada que ver esta palabra de paz. Es lo que siente en tu alma, en tu corazón. Muchas veces esa paz, ese desasosiego, ese temor a que te puede pasar algo. Por si venían y hacían lo mismo que con su maestro. Por si venían y hay miedo. Cierra las puertas, apaga las luces, echa las cortinas. ¡Callaros! Que no quiero silencio. Ese es el contexto. Ese es el contexto de lo que estaban. Paz a vosotros. Hemos podido ver la primera enseñanza, que era Jesús, el Verbo, la deidad de Jesús. En segundo lugar, hemos visto el amor de Jesús, un amor inmenso. En tercer lugar, hemos podido ver el poder de la resurrección de Jesús, con otros, como aquella niña, como con su amigo Lázaro, como él mismo resucitó y fue al encuentro de sus discípulos. Ahora, cuarta enseñanza que quiere Juan enfatizar y dejar bien claro y aprenderla y vivirla: la humildad de Jesús. La humildad. Hoy la humildad puede decir que eres una persona frágil, una persona insegura. No puedes dar rasgos de eso. La humildad de Jesús, que hay veces que la califican como ser tonto. Lo quiero parafrasear. Una persona humilde no es ser tonta, es otra cosa. La humildad es el servicio que tú haces para el Señor y no para los hombres, sino una humildad. No es llevar la contabilidad de lo que yo hago y presentarla al Señor. Eso no es humildad. La humildad es lo que le da a Jesús como maestro. En lo que vio Jesús, en lo que vio Juan con Jesús, cuando en ese aposento alto, en esa cena última, que Jesús lava los pies, literalmente, a sus discípulos. Porque estaban todos escaqueándose. Me gusta esta palabra porque es así, el escaqueo, ¿verdad? Ese es el listo. Muchas veces el escaqueo es el listo o lista. El que hay que hacer algo y como yo soy muy listo, algo que no me gusta hacer, claro, lo dejo para los demás. El listillo o la listilla. Y había que lavar los pies para cenar. Y algunos le olerían los pies más que otros. De las sandalias también. Con la sudor. Y Jesús, viendo que nadie lo hizo, Jesús cogió un lebrillo y una toalla y uno por uno fue lavando los pies. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué pensarían?
¿Qué pensaría Juan? Bueno, Pedro racionó. Señor, ¿qué estás haciendo? Si yo ya iba a lavar los pies, vamos, si no te adelantas, yo lo hubiese hecho. Pedro, impulsivo. Mira que tienes que hacerlo. A mí no. Dijo, cállate, Pedro. Pues qué vergüenza. No, pero si yo iba, seguro. Lava los pies. Y Juan lo deja reflejado. Versículo 12, dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, aquí está la enseñanza. ¿Sabéis lo que yo he hecho? Algunos se mirarían, se pondrían rojos. ¿Sabéis lo que yo he hecho? Miradme, ¿sabéis lo que yo he hecho? Así debéis hacer vosotros también, unos por los otros. Y aquí tenemos una gran lección de humildad. De humildad, nuestro carácter. Eso de genio y figura hasta la sepultura no es bíblico. No es bíblico. Genio y figura, más la obra del Espíritu Santo. El Señor tiene que ir transformando mi carácter, claro que sí. ¿Que están los genes ahí? Pues claro que sale. Claro que sale la personalidad y todo aquello y todo eso que es complicado que tenemos. Pero el Señor va transformando tu carácter, va transformando tu manera de ser, va transformando aquellas cosas, esos impulsos que tenemos, y el Señor lo va transformando. ¿Te dejas llevar por la transformación del Señor? Nos dejamos llevar, porque yo hay muchas cosas que el Señor tiene que con martillo sin ser quitármelas de mí. Esas perezas pecaminosas muchas veces que tenemos ahí. Y Juan lo quiere dejar reflejado. La humildad de Jesús. Empezamos diciendo, si aquí se hubiese levantado una persona, viene aquí al atril y nos dice lo que dijo Juan. Lo que he visto y oído, eso os anuncio. No vengo aquí con cosas nuevas. Lo que he visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué he aprendido yo preparando este mensaje? ¿Y qué quiero que aprendamos todos? Porque si no, se aprende, el que predica aquí, pierde tiempo. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué he aprendido yo y qué quiero que aprendamos todos nosotros? 4 enseñanzas que los más jóvenes debéis seguir enfatizando, Os dejamos ese encargo, ¿verdad? Ese encargo hay que dejarlo, porque son columnas de la Iglesia. Y Juan quiere enfatizarlas. Primero, en esta Iglesia, en este lugar, cada creyente queremos enseñar que Jesús, el verbo de vida, la deidad de Jesús, que no espera tiempo hasta la marinera, de cuando se hable de Jesús. Ya os vais enterando, La deidad de Jesús, Jesús es Dios. El amor de Dios, enviando a su Hijo. La tercera enseñanza, el poder sobre la resurrección. Creemos en la resurrección. Creemos firmemente en la resurrección. De que aquí no se acaba todo. De que aquí no se acaba todo y ya está. No. Y también nuestro carácter. Hermanos, la humildad de Jesús. Que estas 4 enseñanzas nos puedan servir a cada uno de nosotros. Y Juan, en el capítulo 21, terminando su evangelio, nos dice, Juan capítulo 21, versículos 24 y 25, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también, diría Juan, imaginaros más de 3 años, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieron una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero estas cosas se han escrito, Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que el Señor os bendiga. Para los que somos creyentes, estas 4 enseñanzas las podamos aplicar en nuestra vida, si no, no vale para nada, ¿eh? Si yo no la aplico, no vale para nada. Y para las personas que no tienen al Señor, no que crean en Dios, no. Tú puedes creer en Dios, pero más cosas. Creer que es tu Salvador y Señor de tu vida. La vida tiene sentido a mi vida. A mí me dejaba sin sueño de creer en Jesús como tu Salvador. Piensa en estas cosas y entrega tu vida al Señor. Entrégale a tu vida al Señor. Señor, soy pecador y quiero que tú entres en mi vida. Sálvame, perdona mis pecados. Y hallaremos vida eterna. Que el Señor os bendiga, hermanos y amigos. Amén.